ventilador, salarios y jornadas. ¿Qué propone la nueva reforma laboral? El proyecto del gobierno nacional plantea salarios dinámicos, negociación por empresa, un banco de horas y aumentos ligados a la productividad. ¿Cómo afectarán estos cambios a trabajadores y empresas? Y además, dengue, leptospirosis y picaduras, claves para cuidar la salud de la comunidad. Frente a la circulación de dengue, leptospirosis y accidentes por picaduras de alacranes y serpientes, los especialistas destacan la importancia de la prevención y de consultar a tiempo. ¿Cómo puede la comunidad protegerse frente a estas enfermedades y accidentes? Hoy se enciende el ventilador. Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos al Ventilador. ¿Qué dicen? Buenas noches. Qué linda jornada de invierno, ¿no? Es una primavera, hay que preguntar a Marco Antonio Solís dónde está la primavera, ¿no? Claramente, mucho frío, viento, bueno, digno de un ventilador enorme como somos nosotros. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan, panel? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hoy les voy a saludar así que, pum, pum, pum. Che, pasaron las elecciones, Javi, ¿qué sigues anotando ahí? Me olvido si no. ¿Cómo andan por este lado? ¿Todo tranquilo? Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. ¿Viste cuando dice, ¿votaste bien? ¿Viste que dice, ¿qué significa votar bien? Entonces, ¿votaste bien? Sí, por supuesto, voté bien. Bueno, pasaron las elecciones, pasó la boleta única de papel, un acierto claramente, ¿no? En celeridad, además, con algunas cuestiones. Recién lo hablábamos fuera de micrófono. Mesa mía, por ejemplo, las escuelas estaban casi vacías, es como que la gente entraba y se iba rápido. Decían. Sí. ¿Y tu experiencia, Clau, linda? Fue fantástica. Qué bueno, buenísima, qué bueno. porque fue rápida. Ajá. No se hizo cola, la gente entendía es una particularidad. En mi mesa, justamente éramos 4, por ejemplo, esperando, ¿no? Y había 2 biombos adentro para votar, pero se usaba uno solo, entrábamos de a 1. No, se podía entrar de a 2. Sí, pero me llamó la atención. Habrá sido de emergencia, el biombo de emergencia. La otra, a mí me dieron la boleta así. ¿Haya doblada? Sí. No. No, ¿No? La presidenta de la mesa donde normal, estaba yo, normal, abierta. la daba abierta, firmada del otro lado y le decía, cuando usted la devuelva, la tiene que devolver doblada. A la productora también se le dieron así, doblada también. Había mucha gente que creía que no había participación, porque como iban a las escuelas y estaban vacías, salían diciendo, che, no vino nadie a votar. Ese fue el comentario, y después resulta que Entre Ríos fue una de las... Más la altas, segunda, ¿no? sí, sí. Mayor cantidad de 73. Era creo. muy rápido, muy rápido. Muy rápido, muy bueno, muy bueno. Yo tuve cola, éramos como 8 o 10 personas, Sí. pero fue rapidísimo. Yo dije, tengo para un buen rato acá y no. enseguida Rapidísimo. voté. ¿A qué horario fuiste, Ana, perdón? 10:30. ¿A qué hora? Capaz que a la 10:30. mañana hubo otra. No, yo fui como a la 1 por ahí. Claro, yo también. Generalmente, por lo menos en la escuela donde estuve yo, que es la escuela Santa Fe, los que fueron a última hora fueron los más jóvenes. Ah, los mirá. que recién se levantaban a dormir, daban una vuelta por el Es día verdad, por ahí horario. después. Bueno, caían. fue un dato el tema porque no fue Entre Ríos fue una de las provincias de mayor índice de votación en un contexto general donde fue la elección creo que más baja de la historia en participación, ¿no? Sí. Sí. También fue un dato Y ese. Entre Ríos un poquito arriba de 70. Un poco, muy bueno, muy bueno. Bueno, con el gran resultado para la Alianza Libertad Avanza en la República Argentina, con esta consolidación de confianza para Milei, ¿no? Sin bajarle el mérito a los candidatos de las listas, pero como que el voto de la libertad fue el voto a Milei, ¿no? Lo decían los candidatos. Sí, por claro, otro lado. claro. No, y el discurso- Bueno, y acá Frigerio, que también se cargó la campaña y fue también un gran vencedor, teniendo en cuenta también lo que pasó en su momento con Puyaro y Llora, que se despegaron, él no, y bueno, Y de hecho fíjense, fue justo ¿no? cuando se cierra el acuerdo, empieza la situación con Buenos Aires, las elecciones y todo el escenario fue en contra. Ujú. Bueno, ya lo vamos a hablar con Ezequiel, este tema de las elecciones, pero ameritaba hacer un comentario porque claramente fue el tema de los últimos programas y parece que ya pasó tanto, ¿no? Porque ya es martes hoy, es todo tan dinámico, bueno, y hablando de eso, ¿no? Bueno, después lo hablamos. Va, porque si no me voy por las ramas. Lo saludo Mariano, porque está en el graph aquí nuestro mensajero. Mariano, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Guasi, buenas noches. Trabajé de fiscal yo, ¿eh? ¿Cómo? De fiscal estuve. ¿Qué dijo? De fiscal. De fiscal. Ah, porque pasa que con la jubilación no fiscal. escucho, Mariano. De fiscal. Linda ¿Y puede experiencia. mandar la experiencia? Genial, rapidísimo. Y trabajaban los 2 biombos.
Genial, genial, me encantó. Sí, Y también pueden contar su experiencia comunicándose con nosotros a través del 343-505-4874. Exactamente, la boleta única de papel también fue una de las grandes estrellas en esta elección en la República Argentina. Después volvemos a hablar de las elecciones en el bloque 1 de Ronda de Noticias, pero la Ronda de Noticias la iniciamos con Javier porque hoy a la mañana fue la noticia en la ciudad de Paraná, ¿no? Los allanamientos en vialidad provincial. Y por lo menos la justicia tuvo el decoro, que estuvieron muy bien, de no hacer este allanamiento que ya estaba programado el viernes o el lunes. Estuvieron bien ahí los muchachos de la justicia, bien. Para no mezclar las cosas. Para despegarse de cualquier lectura odiosa política que alguno quisiera hacer. Bueno, Mijana, si esto se hubiera hecho el viernes, a la mañana. Porque hoy en los comentarios decía, y bueno, ¿y esto es de ahora o de antes? Ajá. ¿Viste? No, tiene 6 meses. Estaba bien la pregunta. Sí, sí, claro, Sí, sí. claramente. 6 claramente. meses Pero de- digo pensando en la lectura Sí. política. No, dice pero Javier. buena observación. Sí, la de claro. Javier. 6 meses de investigación, dicen, háganla en el viernes. Buena observación. Nosotros, y listo. Bueno, no, se hizo Bueno, ¿y qué pasó? separándolo. Contémosle a la gente Bueno, qué pasó. Una investigación que realiza el propio gobierno provincial a través de las autoridades de vialidad, en la cual ellos detectaron anomalías, irregularidades, situaciones que no cierran con la compra de insumos básicos para el funcionamiento de vialidad. Lubricantes, combustibles, ropa y otros elementos indispensables que son a través de compras directas para el día a día. Caja chica, dicen algunos, cajas grandes, dicen otros. Bueno, llamó la atención algunos movimientos en el área de suministros de vialidad porque cotizaban precios a 20 pesos por, no sé, 1 litro de combustible, por decir un ejemplo, y terminaban pagando el triple. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en el medio? Bueno, empezaron a ver, no hubo explicaciones o aclaraciones, se va con toda la documentación que se recolectó desde vialidad y se la entregan al fiscal que está especializado en el tema de delitos de corrupción en la justicia, que es el doctor Badano. Estudió los elementos acercados y entendió de que era necesario allanar y profundizar la sospecha. Y Hubo hoy se hicieron allanamientos en domicilios particulares también. 15 allanamientos en la misma Dirección Provincial de Vialidad, poniendo especial énfasis en suministros, que dicho sea paso, en el interín, las autoridades de vialidad desplazaron a los responsables de suministros. Ahí hay 4 nombres que están muy complicados. Pero los sospechosos siguen en funciones. Sí, pero lo sacaron del lugar y están en tareas casi pasivas. No lo dejen cerca de la caja, dice, porque se puede perder todo. Javi, ¿cuál es el periodo investigado? El periodo se inicia por lo menos. Donda, él empieza a controlar su gestión. No descartan que para atrás este personal de carrera jerarquizado haya venido con las mismas maniobras que entienden ahora de alto nivel de sospechas para convertirse en hechos irregulares. Estamos hablando de sobreprecios, defraudación, y el fiscal Badano ordenó justamente no solamente investigar a estos 4 trabajadores jerarquizados y que tuvieron rango de funcionarios Pero en de anteriores carrera son. pero que tuvieron un rango de funcionarios en anteriores gestiones, sino también el nivel de connivencia con empresas, con comercios, con proveedores, que podría haber ahí algún circuito aceitado que nos poníamos de acuerdo. Claudia y yo, por ejemplo, ella vende combustible y yo lubricentro, ella acordaba un precio, yo el otro, ya medio entongábamos la cosa con el funcionario y ahí había una cuestión que es lo que se trata de aclarar. Okay. Muy complicado, es millonario lo que se ha denunciado y hay que ver si hay repercusiones para las gestiones anteriores. Hay que ver si esto tiene ramificaciones. Ok, gracias Javi. Me vengo con Ezequiel y volvemos a retomar el tema de elecciones. Yo te quería decir hoy, ¿no? En función de la opinión popular, ¿no? Decíamos, bueno, Trump fue más que Esper, ¿no? El mensaje de Trump de yo voy a apoyar como... Y con lo que pasó con Esper, ¿no? Que de hecho Santilli hizo una elección tremenda. Y la otra situación que hablábamos hoy fuera de cámara respecto de los análisis más chiquitos, ¿no? Del padrón, ¿no? Porque un 50% del padrón tiene menos de 30 y pico de años. Entonces decía, bueno, es un voto distinto al mayor que tiene otro recorrido, es un voto joven que tiene otra idea de país y también que ha escuchado generaciones quejarse mucho, ¿no? Y también tiene que tener por ahí
puede tener una connotación. Algunas de las cosas que se han hablado por parte de los analistas políticos a nivel nacional incluso, Ezequiel. Desde luego, bueno, cuando desagregás primero los números, que no es tan fácil esto que vos planteabas, saber qué piensa tal segmento de edad, digo, porque hay algunos artículos o algunos artículos de opinión y de análisis dando vuelta, y la única forma de saber cómo votó un 35, un sub-35 es con una encuesta. Sí, claro. Y si a veces las encuestas son las mismas que pifian en otras, bueno, es complicado. De hecho, Milei dijo, Ezequiel, perdón, que estaba sorprendido con el resultado, ¿no? Sí, sí. Tres líneas, si querés, y para abrir. Primero, una es, tuvo razón Frigerio en términos de resultado electoral. Lo que decíamos hoy. Después, por supuesto que alguno puede objetar una alianza con Milei en términos ideológicos o tal o lo que fuera. Harina de otro costal. En términos de resultado ideológico, le fue bien. Sí. Sobre todo comparándolo con con sus pares. Incluso ya hay, dicen que va a participar en una reunión en Estados Unidos con otros gobernadores. Bueno, primero el jueves hay una reunión, hace un ratito se conoció del presidente con algunos gobernadores, en principio confirmado, que serían alrededor de 15. Bien. Otra pregunta que se abre es qué hace el PJ, ¿no? El peronismo realmente existente de cara al 2027, cuando con toda razón intentará, pensando en Entre Ríos, sobre que fue todo, dividido, pero ¿no? aplica Sí, que fue medianamente dividido, que fue dividido, pero con una opción que tuvo el peronismo, podemos decir que fue dividido, pero que tuvo una opción con mucha más... con mucho más votos. Sí, ¿no? claro, que de hecho los dos principales candidatos entran a las cámaras, ¿no? Exacto. En este caso, Val y Michel. Hay un análisis también respecto bueno, ahora vamos a ver cómo queda conformada, ¿no? Porque La Libertad Avanza consigue más legisladores, bueno, el peronismo mantiene los que tenía, pero claro... Y hay que ver cómo son las alianzas ahora. Y cómo Milei va a hablar con los gobernadores para lo que viene, ¿no? Por las leyes. El tercer tema que se mete es que me parece que es el importante, sobre todo para pensar el futuro de lo concreto. El que mencionaba recién, el tema del PJ para lo que viene, sí. Pero para la discusión política en lo inmediato es la relación de Milei con los gobernadores en general, particularmente con Entre Ríos, y el laburo para los temas que se empiezan a discutir, ¿no? Las leyes que quiere abordar. De hecho, en su discurso, que se vio un Milei muy sobrio en el discurso, de traje, muy tranquilo, distinto al de campaña, convoca a los gobernadores y lo menciona Macri incluso, ¿no? En su discurso. Habla del expresidente Macri. No, dice presidente, nunca presidente. Él siempre dice presidente. Él le dice presidente a la usanza americana y uruguaya. Sí, y los gobernadores no es un dato menor. Y en el aspecto social, ¿no? Así como decíamos, hubo un salvataje económico para Milei por parte de Estados Unidos en cuanto a negociaciones y demás. Y a dólares para que no explote. Claro, el salvataje que le da, el voto de confianza que le da a la sociedad, ¿no? Como diciendo, bueno, te damos un respaldo en el voto para que sigas tu plan, ¿no? Porque ganó con una amplia mayoría. Hay que ver qué pasa en los próximos 2 años. Y te digo una cosa, es muy interesante también leer cómo esto repercute en el exterior. Hace un ratito yo estaba hablando con algunos amigos que están viviendo afuera y me decían que estas elecciones y demás, que fueron muy comentadas, por ejemplo, en los Estados Unidos, sobre todo por el apoyo que el mismo Trump le realizaba al presidente, presidente argentino. Lo puso en agenda y también decía que entre las cosas que iba a exigirle a la Argentina, cuestiones que no son muy claras, digamos, que no se dicen abiertamente, pero sí que el tema de la carne y lo que es la producción argentina iba a estar muy presente en la agenda futura de los Estados Unidos. Javi. Igualmente me parece que hay que mirar con atención por qué la gente votó como votó con el presente tan duro, tan pésimo que estamos viviendo, sabiendo lo que anuncia el gobierno, que vienen todavía medidas más duras, el miedo al efecto Cuca. ¿Por qué caló tan fondo, tan profundo eso? Habrá que el peronismo, el kirchnerismo van a tener que reanalizar hacia adentro y hacia afuera por qué la gente les hizo la cruz. Bueno, por eso decía, claramente es una ratificación al ¿Por qué le hizo la cruz? Y van a tener que cambiar... En 2023 ganó, dejó 50% de pobres el peronismo, pasaron muchas cosas en la pandemia, hay cosas que la gente no las perdona y que reflotan. Y eso, es un voto castigo, Caro, más allá de un voto en apoyo a Milei, es un voto castigo al otro. Y para mí hay una parte. Y todavía. Pero creo que, el peronismo, una cosa es un sector
K, como puede decir, Cuca, como le digan, y otra cosa del peronismo. Yo creo que ellos, si se rearman, que es una posibilidad y que lo van a ver, puede ser que la gente en algún momento vuelva a esas políticas que ahora no le funcionan porque se sienten que quedaron perjudicados con el modelo anterior, que es el que, por los candidatos que vinieron acá y definen, mi opinión es que siempre es el mismo modelo anterior. Anita. Algo nuevo. Yo hoy escuchaba a un politólogo que se llama Federico Zapata y decía que el anti-kirchnerismo es el movimiento social más grande que está teniendo en este momento en el país. Yo creo que las elecciones de la provincia fue un despertador, un susto para un montón de gente que no está de acuerdo con muchas cosas de Milei, pero dijo, voy a ir a votar porque tengo miedo de que vuelvan. Bueno, Sí. perdón, con lo que dijo Ana de voy a ir a votar, también es un dato que hay mucha gente que tampoco fue a votar, ¿no? Hay que ver qué pasa en una elección presidencial dentro de 2 años. en relación a la de la provincia. Sí subió, bajó en relación dijimos a la... Entre Ríos sí, pero a nivel país 66. Hubo un 34% que no votó. 50 años es la elección más baja. Claro, Sí, de la historia. es la más baja. Pero es Lo que yo digo legítima. Es legítima. No, claramente que es legítima. Bueno, porque si empiezan a... ¿viste? Obviamente que No, nadie empezó nada, vos estás Nadie empezando. dijo que no era legítima, se dijo que votó Pero- mucha menos Sí, gente termina, y en que eso estoy termina, de que acuerdo. termina. Sí, No, Anita. yo creo que aparte de todo esto, lo que sí me parece que es sumamente importante es saber qué va a hacer Milei. Si con el susto que se pegó, como decía, con las elecciones de la provincia y bajó su manera de expresarse, empezó a negociar, si esto no lo va a envalentonar, por lo pronto, por lo que está diciendo, va a hablar con Macri, va a hablar con los gobernadores. Sí. Ojalá que sea un nuevo Milei un poco más los proyectos, negociador. pero los proyectos de ley no hablan lo que vos Claro, decís, claro. ¿no? Claramente siguen por No, el el camino proyecto de ley no tiene nada que ver con que él pueda... Se refiere a las formas, digamos. No, Bueno, pero la forma que está diciendo es yo sigo por mi camino. No, pero el de proyecto de gritar, ley de sí. insultar a la oposición. No, ella dice de convocar a ¿Les las puedo partes y decir lo que quiero negociar. decir? Perdón. Yo les explico. Los proyectos están. El tema es el camino, el poder negociar, el poder hablar, el poder escuchar a los gobernadores, y por las primeras cosas que se están viendo, parece que sí, que va a haber un Milei un poco Claro. más negociador. Eso es lo que yo discuto. Parece. Para mí no. ¿Ok? Una cosa es convocar a Parece. gobernadores, pero los proyectos de ley van por el mismo camino del rumbo. No, pero Después que ganó, dio Es que los varias proyectos de ley son los que le dan... pero tiene Ana, que negociar para poder llegar a que esos proyectos de ley se hagan ley. Bueno, Sí, por claramente. ahora no lo hizo, hay que ver cómo... No, por a eso, eso voy, eso claro. es lo que estoy diciendo. Sí. Déjame agregar algo. Él ha dado varias entrevistas después de que resultó ganador. Sí. Obviamente él no esperaba Claro, lo a dijo. ese nivel él lo dijo. Sí. Y después otra cosa de las que dijo, no lo quiero resaltar porque viene a colación de lo que dice ella, que él ahora va a tener este modo de no ser agresivo y de ser políticamente correcto para hablar, para sentarse a dialogar con... Eso es lo que dijo. Sí. De ahí al hecho y la idea y que se confronten y no compartan la idea Claro. es otro tema. Es otro tema. Sí, Claro. Nahuel, perdón. En línea con esto que Episodio. están diciendo acá las compañeras, Sí. fue un pedido expreso de Estados Unidos digamos, que busque consenso con Que baje con un los poquito. aliados. Claro. Y se lo dijo, creo que ayer habló el presidente de la Bolsa de acá de la Argentina, que no me acuerdo el apellido. Se me fue, sí. Sí, un nombre raro. Adelmo me sale, pero Adelmo no. Gavi, ¿puede Adelmo ser? Gavi. Adelmo Gavi. Le dijo exactamente lo mismo. Estamos convencidos con el modelo, con el norte, pero le sugirió que busque consenso con los aliados, con el PRO y con... Sí, de hecho, él lo dice también. Él lo dice, pensando... eso quería decir, en el Lo dijo en el que- discurso. que está en pantalla, es la primera vez que yo al menos lo escucho a Milei decir consenso, vaya uno a saber Sí. con quién, y aparte también dejando en claro que se pone enfrente de los que no lo votaron. a gobernadores y a los propios aliados que puede llegar a tener en la Cámara, lo dijo. Sí. Pero de ahí a que eso se logre, bueno, hay un trecho. Bueno, ¿no? Sí, ganó- Yo quería decir algo desde hoy. Por un lado, me parece que hay una conjunción de factores. Hay un respaldo, evidentemente, a nivel Claramente. nacional al presidente, algunas de sus propuestas. A nivel provincial creo que también hay un respaldo a la gestión provincial. Digo esto porque hay una ampliación de... Obviamente, los resultados son muy amplios a lo que se esperaba, incluso con las encuestas. Sí. Un 50%. Y por otro lado, siempre va a haber, y eso pasa hace mucho tiempo, y por eso hay que hacer una autocrítica a todos los partidos políticos, y creo que muchos referentes, incluso nuestro gobernador lo dice permanentemente, hay que reconstruir el contrato con la sociedad, porque la gente que no va a votar es porque directamente no cree más en esto de elegir, de que alguien tenga una propuesta distinta, de que hay otros caminos, y eso es muy complejo en este contexto. Hay que siempre fomentar la participación y la democracia, y por otro lado también me parece... Hay mucha gente que
evidentemente lo que estaba del otro lado causaba rechazo, y fue a votar en contra de. Los argentinos, ojalá en algún momento podamos elegir algo genuinamente convencidos de eso y no en contra de lo otro que nos parece peor. Ojo, Joan, yo creo que acá hay mucho voto que es voto de Milei. Sí, por eso, digo, hay una parte no que tanto sí, en el negativo, pero hay esto de que pasó en Buenos Aires, para mí es una referencia. En la provincia de Buenos Aires fueron... que es otro país, ¿no? Aumentó los votantes de la Libertad Avanza, digamos. Claro. Y quiero A decir diferencia con que no habían ido pero hay una en la 7 de septiembre. Hay una cuestión que pasó en el ¿Para qué medio. termine yo? ¿Sí? me parece muy importante lo que el gobernador dijo cuando se ganó. Que hay que ser humilde y que no es un cheque en blanco. Ni para la provincia ni para el país. Me parece un discurso muy sensato. Totalmente, porque la gente te da un voto de confianza, pero hay que trabajar y hay que revalidarlo todo el tiempo. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado que la elección de medio término gana y después las presidenciales pierde? Eso pasó con Macri, recordémoslo, en las elecciones de medio término le fue muy bien. Con el kirchnerismo también, que después gana Macri, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Vamos a recordar de que antes de estas elecciones hubo un acercamiento entre Macri y Milei, lo que significó que muchos de aquellos votos que estaban perdidos por el PRO se sumaran a esto, más el de la Unión Cívica Radical, que también aumentaron el mileísta puro, digamos, que fue el que votó en la provincia de Buenos Aires. Sí. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo le voy a dar 3 meses de changüí. A ver cuándo se le salta la chaveta al presidente, porque efectivamente tiene un carácter Yo creo que una Dios cosa mío. es su personalidad y otra cosa es el que sepa negociar. Que se le salga la chaveta, está bien, tenemos que bancarlo. Pero que él sepa negociar. La nación y tiene que y tiene una figura presidencial yo que estoy tiene de acuerdo, que fundir pero respeto. me parece que pedir peras al horno, Tiene Claudia. que fundir respeto. No puede Pero por lo faltarle menos- el respeto a los periodistas como se lo falta. Sí, de una pero por lo manera menos que asquerosa. sepa negociar en política. No, pero no no puede faltarle el respeto. Sí, claro. Su partido, por ahí, perdón. a ver, que Milei dice ganó, está bien, él representa un partido, pero acá, o en el caso cuando vos fuiste a poner tu voto, se lo pusiste a cada senador, a cada diputado de cada lugar, y el voto también, y el cheque que no es en blanco, también tienen responsabilidad los diputados y senadores que se sentaron acá en la provincia, en cada ciudad, tienen una responsabilidad. Pero tiene un correlato, Caro, con la idea de que va arriba, ¿no? Que es para defender la idea de un lado y de otro. Che, dale que nos pasamos. Una cosita corta. No sé, qué sé yo, a mí me parece que particularmente con la Libertad Avanza, de hecho Frigerio me respondió algo de eso cuando estuvo acá en el ventilador. Sí. Es una elección nacional y la reválida era para Milei, más allá de que en la última semana fue muy protagonista el gobernador en la campaña y seguramente aportó al total de votos. Y una cosita cortita, Caro, sobre la pobreza que mencionabas en tu primera intervención, al final del 2023, que el final del gobierno de todos cerró con 41,7, no con 50 y pico. Ok. Que son los datos. 41,7. No, pero no ni poco ni mucho, es el dato. Son 9 es el puntos, dato. mucho. Es el dato. 9 puntos, un montón. Sí. Triste que se hayan sido 41 igual. ¿Cuánto está hoy? Obvio, pero es el dato. ¿Cuánto está ¿En hoy? cuánto está hoy? ¿Cómo? ¿En cuánto está hoy? Para que 30. busque. No, 30 y 31 Pero y... está bien, Está bien, pero igual estoy mencionando la números. pobreza... Tal vez eso es lo más importante, que se bajó la pobreza. Es tremendo. Falta mucho. Sean Se van a 40, sean enojar, chicos. 30%. Lo importante es dar los números como son, una vez en la vida, está por bien. favor. No 31%. revoleen. Hay menos pobres, eso es lo importante. Es un montón igual. En este No, contexto- eso- Pero podemos... Si fueran 50, fueran 40. No, y ahora son si 30. son 50, decimos 50. Si es Bueno, 30, está decimos bien. 30. Algo que no entendí es por qué bailó la expresidenta de la Nación en el balcón. Bueno. ¿Cómo se interpreta? No, eso? no, me gusta yo bailar. quería está decir de una cosa. licencia, lo dijo acá Michelle. Una cosita que lo podemos dejar Está, para otro programa, pensando lo que decía Joana, también la crisis de los partidos tradicionales, ¿no? Total. El desangrado de hace muchos años. El Digo, radicalismo ni existe. PJ, UCR, UCR-PJ. Porque fíjense las últimas expresiones. El kirchnerismo es un desprendimiento, pero es casi un partido en sí, ¿no? No un partido en sí, pero... La primera minoría que nunca logra Por concitar eso, la mayoría en el Juntos por el PJ. Cambio, Cambiemos, Juntos por el Cambio, ahora la Libertad Avanza. Son expresiones que van ganando terreno por encima de los partidos tradicionales. Sí, ¿no? hay un... Sí, perdón. Más allá de la esencia, digo, el kirchnerismo con el peronismo, pero Hay- se entiende lo que digo, ¿no? Es necesaria una autocrítica de todos los partidos, de todos los movimientos y fundamentalmente del peronismo, que no se sabe a quién le está hablando. Lo que vos decías, que la gran mayoría del padrón son menores de 35 años que de pronto no se sienten representados por esta Para fuerza. nada. Y hay una masa de gente que va flotando y que prefiere votar cualquier cosa, porque en algunos casos se votó cualquier cosa, antes que un peronista. Y bueno, eso hay que entenderlo, hay que hacerlo carne y hay que
proponer cosas Pero nuevas. en el último periodo vimos que hubo gente que no pudo hacer una interna, que no pudo ponerse Entonces, todo eso tiene que revisarse en el partido, pero en el PJ, en la UCR, en todos los... Pero como cuando siempre decimos, perdón, Caro. Pero cuando pierden también todo tiene un porqué. Sí, claro. Como cuando nosotros algo no nos sale y decir por qué fue. Y bueno, hay que ser autocrítico. Es lo que y como siempre decimos, exactamente chicos, tenemos que cerrar, las urnas hablaron y el pueblo siempre tiene razón. Ganó Donald Trump por amplia mayoría. 22:03, nos vamos al stream. Tenemos poco tiempo porque nos fuimos, perdón, Teo, Dalila y Teo, perdón, porque nos fuimos con mucho tiempo en el debate aquí y le quitamos tiempo al contacto con ustedes. ¿Cómo andan por ahí arriba? ¿Bien? Todo bien, todo bien, Guayi. te va a salir caro. Está bien, Guayi, si no querés hablar con nosotros hoy, no pasa nada. Igual te queremos. Saben que los quiero. Y les cuento a los televidentes cuando digo cómo andan por ahí arriba, porque el estudio de streaming está acá en la segunda planta, ¿no? Claro. Claro, sí. No es que estamos así viéndolos. Claro. Arriba en el altillo, en el estudio. Buena aclaración, ¿eh? Claro, Bien, el muy 11 bien. Radio Stream. Chicos, hoy vamos a hablar de, bueno, hablando de esta nueva etapa del gobierno, con esta posibilidad de Milei de tener un poco más de poder dentro del Senado para aprobar las leyes del diputados y senados para que quiere establecer en su gobierno, en la segunda parte del mandato. La reforma laboral es la primera, ¿no? Ustedes forman parte de una generación que también ya tiene la cabeza, quizá no esa de entrar en un lugar, laburar 30 años y jubilarte. ¿Tienen otra cabeza ustedes? Sí. Sí, sí. Sí. Yo lo que uno quiere... Hoy, capaz antes la gente pensaba más en comprar la casa, el auto, y nosotros estamos pensando en cobrar para viajar. Bien. ¿Ustedes prefieren cobrar más en un laburo a cambio de tener una estabilidad? Yo sí, prefiero cobrar más siempre. Sí, yo también prefiero ganar mucho más. Cobrar 50 o decir, no, mirá, Teo acá va a laburar todo el tiempo, decir, no, mirá, va a cobrar 100, pero es por productividad, si no va mal, ahora fue. ¿Preferís eso? Sí, prefiero eso, sí. Aparte, yo igual, por ejemplo, toda mi vida me tocó eso, ¿no? De negociar los precios, Claro. Presentar un presupuesto, que me lo aprueben, que no, ¿viste? Discutirlo. Entonces, como que, bueno, ya he tenido, ¿viste? Siempre Sí, esa experiencia. también es una realidad, más allá de los derechos de los trabajadores, va por otro carril, Sí. que es una tendencia de la diversidad de laburo que hay hoy, que tiene esta historia, ¿no? Que no tenés un laburo para toda la vida. Claro. No, además, Va cambiando. y muchos trabajan de forma remota para otros países, de la casa, o van viajando. Esto también está mucho en tendencia, todo lo que es a través de las redes. Esto de trabajar remoto en tu casa donde vos querés, negociás tu sueldo, tu salario. Y eso se usa mucho ahora y lo usan muchas empresas. No es que es algo que nunca se ha visto. Es el mercado, a donde va también el mercado global un poco al respecto de eso. Sí, es una realidad que ya está hace muchísimo tiempo y que, bueno, me parece que sí, está bueno que se discuta. Está buenísimo. Chicos, los queremos mucho. Beso enorme. Igualmente. Adiós. Teo Saxel Furman y Dalila Lucchesi. Dalila y Teo en el stream de El 11 reaccionando a nuestro programa. 22:05 con Javier, ¿dónde nos vestimos, Mariano? Se visten en De Hombres, Washington Barisco y Javier Aragón se visten en De Hombres, una elección muy personal. La Martina, Daniel Hecher, Oxford Polo, De Hombres, o local en Cervantes 127. Me dijeron que es una modo Halloween la corbata. Es Halloween, es verdad. Ok, bueno, y Javier en modo La Libertad Avanza. El violeta Ahí crece. está, el violeta, claro. crece. Bueno, el ventilador fue un anticipo. Claro. La tendencia ¿No la vieron? Bueno, ¿y los zapatitos? Mirá, El calzado para toda la familia está en Better. Busca local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Además, podés comprar desde cualquier punto del país visitando el sitio web www.betterstore.com. Me siento Michael Jordan. Tienen cámaras de aire los cámaras zapatos. de ¿Viste? Qué moderno, ¿eh? Tienen cámaras de aire, ¿eh? Espectacular. Qué moderno. Es el doble. Voy a volar como Michael Jackson. Qué así. moderno. Bueno, ¿saben qué hora es? ¡Corazón, Guayi! La hora de la primera entrevista y hoy, gentileza Rojería Joyería Jade, traje un G-Shock deportivo que también lo puedo usar para vestir. Mirá qué bueno que está. El G-Shock, además, que tiene varias formas y modelos,
es para mí, viste, que lo golpeás, viste, que no sos poco cuidadoso, viste, chocás con el auto. Sos doble de riesgo, viene. Claro, entonces, viste, bueno. ¿Eso tiene luz para de noche mirar? Tiene luz también. Y recordá que el mes de la madre es todo el mes, así que te podés comprar todo el mes en Relojería y Joyería Jade, Mariano. En Relojería y Joyería Jade nos especializamos en joyas de diseño y reconocidas marcas de relojería. Estamos en los 2 shoppings, Paso del Paraná y La Paz, en horario corrido de 9 a 21 horas de lunes a viernes. Promos con tarjeta. Encontrá un muy buen regalo o date un gusto en Jade. Sí, promos con tarjetas. La semana que viene te cuento más. No, el jueves te cuento más de Jade. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Por favor. Bueno, hablamos de reforma laboral. Dale. ¿Le parece, contador? Estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Pausa breve, 22:07, estamos en vivo, dale. ...120 primaveras del CAE. Pasala bien con los tuyos. Asociate ya y disfruta de sus 6 sedes. Más de 16 disciplinas deportivas con excelentes logros. Playas, piletas gratis, parrillas, el mejor ambiente y la seguridad que buscas. Y aprovecha el 40,2% de descuento por 2 años. 120 primaveras del CAE. Flor de club. Perdón, el club que querés. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Tiago, líder en limpieza. Higiene total, productos de alta calidad, la variedad necesaria para cubrir todas las necesidades de limpieza y mantenimiento. Llegó Tiago, con la mejor atención y trato personalizado. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. Horas 11 minutos en toda la República Argentina. Continuamos en vivo en El Ventilador por la pantalla del 11 y decíamos, ¿no? En el paquete de leyes o las reformas que quiere establecer el presidente de la República Argentina, Javier Milei, incluso invocando al famoso Pacto de Mayo, pensando en lo que puede venir con este nuevo Congreso, se habla de un paso importantísimo en el marco de la reforma laboral, con algunos tips que por ahí se van haciendo virales, ¿no? Como por ejemplo la famosa jornada de 12 horas, va a ser así, ¿no? Bueno, tenemos un especialista que nos va a desandar el camino, vamos a presentar el informe. Salarios y jornadas. ¿Qué propone la nueva reforma laboral?
El gobierno nacional se propone avanzar con un proyecto de reforma laboral que establece cambios en la forma de definir los salarios. Uno de los puntos centrales es la implementación de salarios dinámicos. Los convenios colectivos dejarían de fijar pisos mínimos y pasarían a ser rangos orientativos, mientras las empresas podrían negociar directamente con sus trabajadores. La iniciativa también incluye un banco de horas que permitiría flexibilizar la jornada laboral más allá de las 8 horas diarias y 48 semanales, así como libertad para pactar salarios en distintas monedas. Otro eje es la relación entre salarios y productividad. Los aumentos podrían depender del desempeño individual o de la capacidad económica de cada empresa, en lugar de incrementos generales automáticos. ¿Se podrá equilibrar productividad, flexibilidad y derechos de los trabajadores? El debate se abrirá en los próximos meses, con empresarios y sindicatos evaluando los alcances del proyecto. Es un gusto recibir para abordar este tema aquí en nuestro piso a Jorge Gogniat, que es abogado laboralista. Jorge, buenas noches, bienvenido. Gracias. Dos cuestiones quiero abordar antes de abrir el panel con el resto de mis compañeros. Una cuestión es también pensar en un mercado laboral argentino que es bastante irregular, ¿no? Donde hay mucho trabajo en negro, como se dice habitualmente, porque después las cuestiones de las horas y demás, bueno, primero regularicemos el mercado, ¿no? Es un dato importante ese, ¿no? Es un dato importante y yo creo que la principal premisa que tenemos que tener en cuenta es que esta ley, este proyecto se promueve como una forma de fomentar el empleo, es decir, el empleo registrado y el empleo de calidad. Bien. Tratar de conseguir nuevos puestos de trabajo y de mejor de calidad que la que tenemos. Esa sería la finalidad esencial. Para que el empleador tenga una facilidad de incorporar trabajadores. Para que teóricamente es una herramienta para que el empleador pueda contratar nuevos trabajadores. O formalizar aquello que tenga sin registrar, digamos. ¿Qué significa que un convenio colectivo de trabajo deje de ser el piso salarial o pase a ser orientativo? Bueno, hoy en día el régimen de contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo, establece que cuando un convenio establece un mínimo salarial, ese mínimo es inderogable para las partes. O sea, establece un piso por las 48 horas semanales de trabajo y las partes no pueden pactar un piso inferior al mismo. En el proyecto son 100 pesos, no puede pagar menos de 100. Se puede pagar por arriba de eso, pero no menos. No. Siempre teniendo en consideración la jornada completa de trabajo. Correcto. Lo que prevé de alguna forma, porque no está bien explicitado si ustedes leen el texto del proyecto, en realidad es bastante escueto, deja muchas cosas sin reglamentar y sin prever. Lo que prevé en primer término es que los convenios de empresa, es decir, los convenios menores a los convenios de los sindicatos, puedan perforar para abajo ese convenio de sindicatos. Entonces, se podría llegar a dar la posibilidad de que si bien un convenio colectivo, por ejemplo, de los trabajadores, los colectiveros, sí, por empresa se prevean salarios inferiores al mismo. ¿Es un acuerdo de parte entre el empleador y el empleado? No. ¿No? Bueno, eso tampoco está reglamentado. ¿Quién va a representar en esa discusión? Porque realmente ese es un problema. ¿Quién representa al trabajador en la discusión con la empresa? Porque el trabajador individual no tiene fuerza. Realmente por eso nacen los sindicatos, como modo de representar al trabajador para ponerlo en un pie de igualdad en la discusión con el patrón. Convengamos que hay muchos trabajadores y trabajos que no tienen sindicato, ¿no? No, por supuesto, también hay muchos. Pero yo estaba escuchando la introducción que ustedes hacían hoy y con respecto, por ejemplo, a cómo se plantea en la actualidad muchas nuevas formas de contratación y de discusión, principalmente la gente más joven. A eso apuntaba. Bueno, pero realmente eso es así, es sano que sea así, pero convengamos que eso sucede en un limitado campo del derecho laboral y del trabajo, porque en realidad los sectores, eso pasa cuando las profesiones son demandadas. Por eso puede discutir, porque lo quieren a ese trabajador. Pero tenemos un amplio espectro de trabajadores, la gran mayoría diría yo, que son empleos que se pueden suplantar. Entonces, ese trabajador pierde poder de negociación para el patrón. Y le dice, si vos no aceptás esto, yo traigo a otro. Es una y mirada... ahí se produce el problema realmente, no los trabajadores calificados. La verdad que los trabajadores calificados
Está bien, y muchas veces ellos consiguen mejores salarios que cuando se los negocia a otro. Porque se van de vacaciones, pactan vacaciones más largas, pactan otros intereses, hacer home office. Está perfecto, pero convengamos que es el mínimo de los trabajadores. El que puede discutir y el que puede ponerse en un pie de igualdad con el patrón y decirle, no, mira, yo no trabajo los sábados, yo trabajo de lunes a viernes. La gran mayoría de los trabajadores no pueden hacer eso. Es una mirada muy interesante. Vengo por este lado, Ana, dale. Yo quisiera preguntarle sobre el tema de la cantidad de horas. A mí no me quedó claro, porque explican que son 12 horas, y hoy escuchaba un señor que explicaba en la televisión, pero explicaba que esas 12 horas no significa que vas a trabajar en vez de 8 o 12, sino que es un banco de horas. Por ejemplo, explicaba él, yo trabajo hoy 12, pero entonces mañana voy a trabajar 4. No es que se le va a sumar horas, es que las puedo repartir, y sobre todo hablaba de los temas, por ejemplo, de los trabajos temporales, de hoteles o de lugares donde se necesita un trabajo de mayor cantidad de horas específicos en la temporada de calor, y después entonces trabajan menos horas. Es así. Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, en el proyecto solamente dice hasta 12 horas, pero no dice cómo se va a distribuir. En este caso, tendríamos que pensar que dentro del marco de las 48 horas como tope semanal, el patrón va a poder decir, mira, hoy lunes que te necesito más, trabajame las 8 horas, y mañana en vez de venir 8 horas, venís 6, y pasado venís 6, y completamos entre los 5 días de la semana, los 6 días de la semana, las 48 horas, sin sobrepasar las 48 horas semanales. Eso puede ser. Yo creo que acá también le falta reglamentar cómo va a ser, porque en realidad, para lo que vos me habías dicho, yo no sé si es tan aplicable, porque la ley prevé tranquilamente el trabajo de temporada. Nosotros tenemos un trabajo que va a llevar más cantidad de tiempo en el verano, por ejemplo, como puede ser una heladería, supongamos. Tranquilamente se le puede hacer al trabajador totalmente un trabajo de temporada. Usted trabaja noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, y al otro año lo volvemos a contratar y no tiene que hacer. Y puede funcionar, por ejemplo, para restaurantes, para distintas actividades, para muchas fábricas, cuando el operario la empresa tiene mayor demanda y el trabajador. Nosotros los vemos ahora cuando hubo una gran crisis, las empresas se apuraban a suspender a los trabajadores porque realmente le estaban pagando el salario y no tenían para darle de trabajo. Entonces puede ser una forma de ayudar al empresario para que acomode un poco mejor la planta, pero hoy eso lo puede hacer, en realidad se hace también. Y en los negocios chicos se hace. Se hace. Trabaja más horas un día y no. Yo no creo que tenga que estar así como está en el proyecto porque en realidad deja más baches, que es lo que viene a complementar. Nacho, hay grietas como para interpretar la ley, ¿no? Digo, ¿qué beneficios concretos recibirían los trabajadores con esto? Porque 12 horas, eliminar los salarios mínimos, digamos, poder negociarla con la empresa directamente, me suena como la flexibilización me suena mucho a precarización. Bueno, es que esta ley no está pensada para beneficiar al trabajador. Ahí va. Yo no le veo tampoco un beneficio al trabajador. No obstante, yo creo que todos estamos de acuerdo que se necesitaba un cambio. No sabemos si este es el que corresponde, porque todo lo que usted mencionó no lo beneficia de ninguna manera. Es más, pensemos hoy en día, cuando el salario no alcanza, muchos trabajadores que trabajan 8 horas tienen otro. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucedería ahí si a este trabajador le quieren extender la jornada y se le superpone con el otro trabajo que tiene, que inclusive puede ser un trabajo no registrado, que puede manejar un remis? Claramente. O puede tener un Uber. Jorge, es un problema. Voy con Joa, dale. Sí, en relación a esto, se habla de atar los aumentos a la productividad. Yo me pregunto, ¿quién lo controlaría, quién lo auditaría eso? Muy buena pregunta. La productividad o la ganancia de la empresa ya lo tenemos previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El trabajador tiene que participar de las ganancias. Ahora, ¿cuál va a ser el piso de productividad del trabajador? Claro. A partir de acá cobras más y a partir de acá no cobras. Bueno, no está reglamentado, hay mucha tela para cortar. Hay que tener en cuenta que cuando se eleva este proyecto, los que participaron fue el sector empresario solamente. Claro. No participó nadie más. Entonces, en realidad, estimamos que va a haber una discusión un poco más... Sindicatos, Cámara de Comercio, necesaria abogados... para llegar a los acuerdos. Yo creería que sí. Vengo para este lado, Caro, sí. O sea que
va a beneficiar a los empresarios, pero en el caso cuando usted dijo a lo primero de lo que puede llegar a generar en que tomen empleados, o sea, necesitamos obviamente que la gente consiga trabajo, hablando mal y pronto. Esto, ¿alguna reforma de la que estamos planteando va a hacer que al menos inviertan? No lo creo. Ninguna ley laboral va a hacer que mejore la situación económica. Y el tema Yo creo que el principal problema hoy de las empresas es la parte pasa por otro lado. Yo le doy un ejemplo. Uno de los puntos importantes es la posibilidad de pagar con ticket o con compensaciones de otra forma. La ley no dice qué porcentaje del salario se va a poder pagar. Entonces, mire, si usted le dice, bueno, yo te ofrezco este trabajo, pero el 70% te lo pago con ticket, que es no remunerativo. El día de mañana usted se jubila y tuvo el aporte por el 30% del salario. No dice nada. Y le digo, es más, se está previendo, por ejemplo, una de las posibilidades que se le dio para generar más trabajo, es pagar en 12 meses la indemnización. Esto es una locura realmente, porque el que soporta esa posibilidad es el trabajador. El Estado no se le cae una idea. ¿Por qué no dijo el Estado, bueno, vamos a hacer una línea de crédito en el Banco Nación a tasa cero, y yo si quiero promocionar el empleo, les pongo esta masa salarial, esta masa de dinero a los empresarios para que tomen más plata, pero que no lo pague el trabajador? Pero hoy todas las indemnizaciones se pagan en efectivo. ¿Cómo en efectivo? Se pagan en dinero, a través de una transferencia. En dinero, por supuesto. Obvio, desde luego. No, pero acá lo que prevé es que se siga pagando en dinero, pero que lo financie el trabajador. No, obvio que en dinero. Sí, pero no cash, todo junto. Es que la ley establece eso. Usted lo despide y tiene que cobrar dentro de los 4 días. Pero no hay acuerdos que se pagan. Bueno, pero un acuerdo es otra cosa, que las partes puedan llegar a un acuerdo. La mayoría de las indemnizaciones se han pagado en cuotas, ¿eh? Pero eso es otra cosa. Está bien. Pero si eso existe, y por vía judicial. No, bueno. Pero que exista porque las partes llegan a un acuerdo, no quiere decir que sea una obligación del trabajador tener que recibirlo en 12 cuotas. Pero es un acuerdo generalmente judicial. Es una vergüenza. Generalmente judicial. Pero caemos... Es acuerdo, porque no le pagan, porque tiene que demandarlo y demás. Pero, ¿y a usted le parece correcto? Pero no digo que me parezca bien. Lo ocurre. De hecho, es la realidad. Eso ocurre en la menor cantidad de casos. Bueno, que pregunto, en la menor cantidad de casos ocurre eso. Solamente en los casos que se judicializan o en el cual hay un problema. La gran mayoría de los despidos no hay problema. La empresa despide, tiene una previsión, lo echa. Más, sacan cálculo y dicen, me conviene despedirlo e indemnizarlo. En realidad, nosotros no sé si... Ahora, doctor, ¿a usted no le parece, por ejemplo, que todo este tipo de flexibilización, entre comillas, flexibilización laboral, no se condice con lo que está pasando a nivel mundial? Hay otros países que reducen la jornada laboral, que reducen inclusive los días de trabajo, que son, en vez de ir a 40 y pico de horas semanales, van a 35, y en vez de trabajar 5 días van a 4, y mejoran el bienestar de los trabajadores, la productividad y también el bienestar para que ese trabajador pueda estar con su familia gran parte del día. No estamos en contrario, hasta los Estados Unidos están realizando y otros países europeos este tipo de acuerdo con los gremios que yo le estaba diciendo para poder tener mayor estabilidad con el trabajador. Bueno, existe, sin duda que existe lo que vos planteás, y esto es una contradicción. Lo que sucede es que no son escenarios iguales. Porque nosotros no nos podemos comparar ni con Estados Unidos, ni con Francia. Pero mi ley está mirando permanentemente como los Estados Unidos están haciendo las cosas. En Estados Unidos se echa sin abonar indemnización. Eso sería el sumum de lo que están planteando acá, digamos. No quieren abonar indemnización. Es una posibilidad, pero entre estos dos péndulos hay muchísimas posibilidades. En Uruguay se pagan 5 salarios máximos. En otros lados se abona distinto. O sea, hay muchas posibilidades de cómo pagar una indemnización. Lo que sucede que eso tiene que ver con cómo está el mercado argentino. Claro. Nosotros tenemos un gran desempleo y tenemos mucha mano de obra disponible. ¿En qué índice estamos de desempleo actualmente? ¿En qué índice estamos de desempleo actualmente? Lo que dicen que es el 30% en este momento. Yo la verdad Perdón, ¿30 de desempleo? No.
Me gustaría ver realmente cuáles son. Porque pero no marca eso el número, el índice. ¿Y cuáles son los números? Un poquito menos de 10. Bueno, lo que pasa es que usted ahí considera la gente que lo echaron y que no tuvo más remedio se puso de Uber, que no sabe cuánto. Todo el empleo informal. No estamos de acuerdo. No, está bien, usted tendrá otros números, pueden ser válidos. Pero doctor, yo no tengo otros números. No, yo no manejo los números. Los números de la encuesta de mercado de trabajo marca eso. Lo que sí es mayor al 30, que es el gran problema, es el empleo informal. Dale, Javi, que es mayor al 30. Dame, Javi. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Un ejemplo. Siempre con los ejemplos parece que podemos avanzar un poco más. Está la ley, está la teoría, está la realidad. Nacho, yo, Claudio y yo queremos hacer una pyme, una pizzería, mañana. Bien, ¿cuánto me sale a mí contratar un cocinero con esta ley? Un mesero, qué sé yo, el que me limpia, 3, 4 personas. ¿Cuánto me sale por persona con esta ley actual, con este sistema que no genera trabajo, que no genera empleo? Bueno, muy bien. Tengo que ir al sindicato, tengo que ir a este lado, tengo que ir carga social, tengo que pagar, bueno, todo, perfecto. No me conviene hoy en esta realidad abrir una pizzería con mi socio. Perdón, Javier, lo que dicen el riesgo a tener una demanda laboral también. Pyme. Sí. Yo no estoy hablando del empresario, el dueño de un jugador. Pyme. Qué sé yo, pizzería La Claudia. Sí. Póngale. Con esta nueva ley, yo podría, me parece, tener la posibilidad de contratar, es lo que me están diciendo, hoy me decían abogados, colegas suyas, y hasta un juez laboral de acá de Paraná, con este proyecto, como una pyme, podría tal vez empezar con la necesidad de tener un comercio y dar trabajo. Es lo que se está por debatir. Está bien, si a usted eso le dijeron, lo felicito. Yo no sé si están así. Porque con la actual ley no, es imposible. No. Con la actual ley no es así lo que le dijeron. Bueno. Venimos a decirle, le voy a decir por qué. A ver. Porque esta ley lo único que modifica en cuanto a los nuevos empleados, le posibilita al patrón, si son nuevos trabajadores y hay nueva planta, eximirlo durante un determinado tiempo del pago de los aportes y tomarlo eso como crédito fiscal. Es la única diferencia. Está bien, pero yo para contratar a alguien... Es la única, pero usted tengo que esperar que Cavalieri o el de Udgra me fije el sueldo de Buenos Aires cuando la realidad mía en Paraná o de Galarza... Pero sigue siendo igual con esta ley. No, pero yo puedo arreglarlo personalmente con la libertad que me dan a dar. Hoy no se puede y esta ley no lo prevé. Con esta ley, por supuesto que no, porque atenta contra la posibilidad de generar empleo. Si tengo la pyme con ellos 4 para generar mano a mano nuevas posibilidades laborales, me da por lo menos la posibilidad de un respiro de contratar de otra manera. Pero esta ley no lo prevé, Javier, la posibilidad de que usted discuta todavía. Esta nueva, el proyecto que estamos hablando. Sí, bueno, cuando se debata y se modifique bien. No lo dice. La actual ley es imposible. No lo dice. Y el proyecto tampoco, Javier. Hablando de eso, perdón, dame la placa con los puntos más importantes de esta reforma laboral. ¿La podemos compartir a pleno? Ahí está. Reforma laboral dice los puntos clave: jornada laboral hasta 12 horas diarias, vacaciones, posibilidad de fraccionar los días de descanso, indemnizaciones, pymes podrán pagar hasta en 12 cuotas, convenios flexibles, banco de horas y acuerdos por sector, salario en especie, parte del sueldo en vales o canasta, incentivos fiscales, beneficio para contratar personal, negociación salarial por productividad y por empresa. Perdón, lo de la posibilidad de fraccionar de días de descanso, te digo, yo trabajé en un organismo, vos sabés que yo trabajé en Radio Nacional 30 y pico de años, a nosotros cuando asumió este gobierno no nos dejó fraccionar los días de descanso. Un tema que dará para mayor debate claramente a medida que pase el tiempo y que entre en agenda de discusión pública en nuestro Congreso de la Nación. Este presente de Acun, cada vez vienen mejor los regalitos. Esta copa viene conmigo ya que se ve adentro. Puedo hablar de algo, doctor, es un gusto siempre. Muchas gracias. Usted siempre muy claro. Gracias. Hermoso presente de Acun. Mariano, yo quiero uno también. Dale, vamos a Acun. Acun Paraná creamos regalos personalizados que combinan calidad, creatividad y un toque humano que lo convierten en recuerdos inolvidables. Diseñamos presentes para empresas, instituciones, eventos especiales o momentos personales. Regalos que conectan con diseños únicos y a medida hechos para perdurar. Encontrarnos en Instagram como acun.paraná, WhatsApp al 343-512-5072. Llévenla a Nancy, a nuestra maquilladora, a Nogaró, que tiene hambre, me dice. Así que Nancy, andá a Nogaró de parte nuestra. Si vas de parte de Javier, pagás el doble.
Nogaro te espera este fin de semana para disfrutar de lo más rico, con una gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas picadas y mucho más. Pasá por Nogaro en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Bueno, y de paso, ¿sabes qué? La rotetiu con el topolino, diría Calabró. Terminamos en el Turquito, dale. El Turquito, ventas de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito, Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Me delató la edad lo del topolino de Calabró, ¿eh? Doctor, usted no se haga el pibe. Usted me entendió, usted me entendió. Somos de la misma generación. Aníbal, pero estás en contra. 22:31, pausa breve y en el próximo bloque hablamos de salud con tema de situaciones que se dan con estos calores, ¿no? Dengue, leptospirosis, los alacranes también, ¿eh? Hay un especialista para hablar con nosotros. Ya volvemos, dale. esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. ...22:35 en toda la República Argentina. Miro el monitor ahí, 11 grados 9 décimos. Parece que estamos en otoño, ¿eh? Tremendo. Está lindo para estar en casita, mirando el ventilador. ¿Cómo? ¿Quién me robó la primavera? Sí, no sé, hay que preguntarle a Marco Antonio Solís. Bueno, estamos hablando de una temperatura que va a cambiar, ¿no? Claramente, porque ya se presume que el fin de semana vuelven las temperaturas habituales. Y el calor... bueno, viene con una situación aparejada de la aparición de algunos animalitos que por ahí pueden traer complicaciones. Presentamos el informe. Dengue, leptospirosis y picaduras. Claves para cuidar la salud de la comunidad.
Con el aumento de las temperaturas, se incrementan los riesgos de enfermedades y accidentes. Entre los más frecuentes se encuentran el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, leptospirosis, así como accidentes por alacranes y ofidismo. La prevención es clave. Descacharrizar, cuidar el agua y atender la higiene doméstica ayudan a reducir la exposición. Los especialistas destacan la importancia de consultar a tiempo y evitar la automedicación, sobre todo frente a síntomas graves o ante mordeduras de alacranes y serpientes. ¿Qué medidas pueden tomar las familias para protegerse de estos peligros? El objetivo es informar y generar conciencia para que el aumento de temperaturas no impacte en la salud de la comunidad. Toda una mediática, además, una cara muy conocida en la ciudad de Paraná y especialista en este tema, Silvina Saavedra, médica veterinaria, especialista en epidemiología. Qué gusto tenerte, Silvina, buenas noches. Una palabra autorizada en este tema. Da la sensación que viste que nosotros los argentinos es como que también nuestro cerebro opera por temporada, como los animalitos, ¿no? Llega el calor, empezamos a descacharrizar. Se olvida. Funcionamos así, ¿no? Y es un error funcionar claramente así, uno tiene que adoptar conductas, porque esas conductas se tienen que mantener durante todo el año. Lo que nosotros hacemos durante todo el año después repercute en las estaciones, como vos decías hoy. Ahora en verano aumentan estos animalitos. ¿Pero por qué? Porque se le dan las condiciones climáticas para que aparezca, o sea, es la etapa de reproducción. Entonces se les favorece la reproducción. Tienen más alimento, tienen buenas temperaturas y eso favorece la reproducción. Si nosotros fuéramos conscientes con, te digo así, tips básicos, ordenar nuestra casa, disponer los residuos de una forma adecuada, o sea, no estar... Lo ideal sería no mezclar la basura, poner lo orgánico y lo inorgánico, eso ayuda muchísimo. Ordenar nuestro patio, cortar el pasto, mantener los árboles podados, todo eso va favoreciendo. O sea, no es una tarea que me tiene que agarrar así de golpe en un momento. Lo tengo que hacer durante todo el año. Silvina, siempre, y ya abro el panel, bueno, más aún, ¿no? El viejo debate, bueno, ¿hasta dónde el Estado? ¿Hasta dónde la intervención del Estado? ¿Hasta cuándo es responsabilidad? Esto que decías, la responsabilidad ciudadana nuestra, claramente, pero digo... Hay una balanza que uno... Laburaste mucho tiempo el Estado en un área específica de esta historia. ¿Tiene que ver si los espacios públicos están bien cuidados? No sé, las ratas con la basura. ¿Es una balanza o no? Tiene mucho que ver el Estado en eso, en los espacios públicos. Pero en lo que más tiene que ver es la educación al ciudadano. ¿Sí? En los años que trabajo en lo público... Yo veo que siempre hay una faltante en la educación. Por eso vos es como que salís a apagar el incendio. Cuando hay situaciones que vos las tenés que ir previendo de antemano. O sea, nosotros sabemos, vos mencionaste al principio leptospirosis. Sabemos que nuestra ciudad es endémica de leptospirosis. O sea, cada 2 por 3 puede aparecer un caso de leptospirosis. ¿Cómo lo trabajo? ¿Lo trabajo cuando me aparece el caso? No, lo tengo que trabajar antes, en la prevención. Y esa prevención se hace con educación. ¿Educación en qué? Lo que dijimos hoy. Si yo dispongo bien la basura, no voy a tener... O sea, el roedor se alimenta de todo lo que yo le dejé en el ambiente. Yo hago una buena disposición de la basura, los roedores no van a tener acceso a esa basura, o sea, van a tener menos alimento, lo que va a disminuir su reproducción. A veces no hace falta ni invertir dinero en comprar ni productos, raticidas o en el caso de los mosquitos para fumigar. Simplemente con medidas de saneamiento ambiental, o sea, arreglar el ambiente, acomodar el ambiente, soluciono mucho de estos problemas. Me voy a parar porque cada vez que aparece la yararaca atrás y me hace así. Aparece la yararaca y me hace así. Javi, dale. Ahí apareció la yararaca. No era yo. Mirá. Aparecía ahí y me hacía de tremendo. Y bien los dibujitos para distinguirla. Lo peor del caso es que ella dice que no hay que matarla. Yo me pongo... Y no hay que matarla. ¿Sabés cómo la sacudo? No hay que matarla. Discúlpeme, doctora. Yo la parto al medio. La doctora
Bueno, ¿ves? No. Eso es falta de educación. Bueno, perdóname, pero que yo con una vibra, cuanto más lejos mejor. Bueno. Hay que aprender a convivir, porque no podemos estar erradicando. Todo lo que aparece lo matamos, ¿viste? Hay que convivir para que no nos haga daño a nosotros está muy bien. Y para nosotros tampoco favorecer su reproducción. Le quería consultar, el jueves pasado, bueno, se desbarató una banda narco para Bajada Grande, tuviera que cubrir eso, pero me picaron, me provocaron mucho malestar jejenes. Yo no sé si es la época o no de fumigar, no sé qué pasa con eso, pero también quería destacar desde el Estado Municipal una iniciativa de la concejal Luisina Mini de que está promoviendo que los baldíos se puedan transformar en plaza. Por eso digo, una de acá y una de arena para la municipalidad. No sé si ya empezó la temporada, es necesario fumigar o no, pero me llamó la atención la gran cantidad de jejenes y también de mosquitos. Con los jejenes hay un inconveniente, no son sensibles a los insecticidas comunes que se usan para los mosquitos. Otra de los factores que favorece la reproducción de los jejenes es cuando tenés el río bajo. Es más, ahora viste que estaba creciendo un poco el río, cuando crezca un poco el río, los jejenes van a disminuir, pero también disminuyen por la época. La época de jejenes es junio, julio, hasta octubre, noviembre. Cuando aumenta mucho la temperatura, bajan los jejenes y los mosquitos también tienen un periodo que vos ahora vas a ver que aumentan en crecimiento y después, diciembre, enero, cuando tenés mucho calor, los mosquitos bajan. Sin fumigación, a veces no es necesario estar echando veneno para todos lados, porque solo los factores climáticos hacen que bajen. ¿Hay menos Aedes o no? Y los Aedes, el Aedes es más difícil, ¿viste? El Aedes es de mucho de la conducta domiciliaria. El Aedes, vos podés tener periodos de sequía y tener Aedes, ¿pero por qué? Porque tenés, tenés en tu casa la macetita con el platito abajo, vos regás la plantita y te quedó el agüita ahí porque le dejás el agua para que la planta siga absorbiendo. Esos platitos son los que te mantienen larvas. He encontrado larvas de Aedes en julio, en pleno julio, en los platitos de las macetas. Cuando vos decís, no, hace tanto frío, no hay mosquitos. Se adapta mucho al comportamiento humano. Bien, Silvina, buenas noches. Buenas. En mi domicilio encontré ya, en lo que van de estos calores que estuvieron bastante bravos, 2 alacranes. Y la verdad que me pasa lo de Javier, un poco entro en pánico, porque incluso en un momento fue por una pijamada que habían hecho en mi casa a mi hijo y levantamos los colchones y estaba. O sea que fue un susto tremendo. ¿Qué hacer en ese caso? Es decir, ¿qué hago con el bichito, digamos? Porque lo primero que uno tiende a hacer es querer matarlo. Y por otro lado, en el caso de ser picados por un alacrán, ¿cuáles serían las medidas más rápidas de prevención? De acción, digamos. Primero, si te apareció el alacrán, si te animaste a agarrarlo con un vasito, nomás entran solos, después los ponés en un frasco tapadito. Bueno, venga para acá. Me lo llevas y me lo traes a mi casa. No, esto es una cuestión de conciencia. Mirá, ahora en enero va a ser 20 años que juntamos los alacranes acá en Paraná y es algo que se empezó, o sea, se hace porque se necesita el animalito vivo para poder producir la antitoxina. O sea, no es una antitoxina que se hace en forma sintética. Sí o sí se necesita el animal vivo para poder sacar el veneno y con ese veneno se hace la antitoxina. Dato curioso, cuando sacás para hacer, ¿qué pasa con el alacrán? ¿Fallece? No, queda, más o menos desde que implementaron ese método, le sacan 5 o 6 veces según el alacrán. ¿Queda ahí en el alacranario? ¿Sí? Alacranario. Esto nosotros acá en Paraná los acopiamos. ¿Pero qué es lo que se saca del alacrán? El veneno. El veneno. Vos sacás el veneno. El mismo veneno que te inyecta cuando te picó un alacrán, ese mismo veneno es el que se utiliza para hacer la antitoxina. Para poder distribuir antitoxina en todo el país se necesitan aproximadamente 1.500 alacranes. Actualmente los que colaboramos con el Instituto Malbrán enviándole los animales somos, Córdoba es el que más manda, Santa Fe y Entre Ríos. Nosotros este año llevamos 300 alacranes enviados porque se sumó a juntar Chajarí también, que para nosotros es muy bueno eso. O sea, yo no estoy en el frente de batalla de tener que tratar a un niño en el caso de que necesite antitoxina. Perdón que interrumpa, pero ¿a dónde se lleva el alacrán? Iba a preguntar justamente. Te animaste a agarrarlo, lo pusiste en un frasco, un algodoncito con agua, se puede llevar al Hospital San Martín por calle Pascual Palma, en la parte de la posta respiratoria esa que funcionaba, al Hospital San Roque o también Epidemiología de la provincia.
Los fines de semana te conviene por allí, viste, el Hospital San Martín. Bien. Y después algunos centros de salud también los reciben, pero los que son fijos son esos 3. ¿Qué hacer en el caso que te pique? Perdón. Vamos a lo que sí te pica. En un adulto, salvo que es una persona que tiene factores de riesgo, como ser una persona hipertensa o con problemas cardíacos, un anciano, una persona también diabética, una embarazada, esos casos tienen que concurrir a un centro asistencial. En el adulto, Hospital San Martín. Se lo va a controlar. No quiere decir que sí o sí se le vaya a poner la antitoxina, pero sí se lo controla. En el caso del niño, lo picó un alacrán, le pongo hielo e inmediatamente al Hospital San Roque. Es en el único lugar donde está la antitoxina para ser colocada en el caso de que se necesite. En el mayor también va con hielo. El mayor también con hielo. El hielo lo que te hace, si nunca los picó un alacrán, les cuento cómo es, porque con esta actividad he tenido un par de accidentes. Te pones hielo. Es muy doloroso. Cuando te pica el alacrán, o sea, cuando son las picaduras bien que tenía veneno, duele muchísimo y es un dolor que es similar a como un corte, porque sentís como que te arde primero y después te va subiendo. A mí me picó en el dedo. Depende de dónde te pica, claro. Claro, si te pica en la mano, vos sentís como que te sube un calambre. ¿Y es mortal? No, en el adulto no. En el niño, si bien no son la mayoría de los casos, sí puede suceder. Por eso la importancia de llevarlo con el hielo al Hospital San Roque y ahí se evalúa el cuadro. Vos un niño que se complica, el cuadro se desencadena, o sea, si va a tener un cuadro grave, sucede dentro de las 2 primeras horas. Si no pasa nada en las 2 primeras horas, no pasa nada después. En la cuestión climatológica, ahora que tenemos este tipo de temperaturas bajas, y vos decías que cuando hace el calor desaparecen los mosquitos y todo lo demás, en el caso de los alacranes, cuando llueve mucho, eso es lo que te quería preguntar. Cuando llueve, vos tenés que los alacranes salen o cuando hace calorcito o cuando llueve, porque cuando llueve se le inundan los refugios. Siempre acordarse de eso. A mí me gusta decir, yo tengo que conocer el comportamiento del bicho para poder controlarlo. ¿Dónde viven los alacranes? Mayormente en desagües o en grietas. Que lo hemos encontrado en segundo, tercero, sexto piso. Cuando esos lugares se inundan, ellos salen. Es más, hasta tienen la capacidad de estar 24 horas que pueden estar en el agua, porque digamos, sus ancestros eran acuáticos y eso también hace que en su evolución ellos resistan en el agua. Te pueden llegar a durar 24 horas. Pero después van a buscar un lugar para refugiarse nuevamente. Hay un gran problema con el tema que la otra vez salió en una nota y que por ahí uno tiene que tratar de corregir, pero para no caer en más errores. No es, o sea, la fumigación, no es que el animal sea resistente a la fumigación. El problema es que, ¿dónde les dije yo que se esconden? En grietas, en desagües. Cuando nosotros echamos los insecticidas comunes, no llegan a esos lugares. Te cuento, hace poco hice un curso de Brasil y ellos tienen mucho problema de escorpionismo, no hacen fumigaciones. Y en el caso que tienen que hacer fumigaciones, que por ahí son, porque hay poblaciones muy vulnerables, lo hacen con equipos especiales, equipos de alta presión para que llegue el veneno al lugar a donde ellos se refugian. O sea, no hay que hacer abuso de insecticidas porque terminamos haciendo un problema. Ay, pues te vengo para este lado, sí, Ana. Yo quería saber si estas enfermedades con el cambio climático han aumentado. La citronela sirve para los jejenes, yo ando por el río y a mí me sirve un montón. ¿Y qué es la ovitrampa? Bien. Con respecto al cambio climático, sí, favorecen todos los periodos que vos tenés. O sea, siempre ustedes tienen que pensar que todo ser vivo tiene una tríada que les favorece a su reproducción. Esa tríada es alimento, refugio y agua. Cuando ellos tienen suficiente alimento, refugio y agua, van a tener una reproducción indeterminada. Cuando vos tenés periodos así templados, de temperaturas templadas, favorece también a que haya abundancia de alimento. En el caso de alacranes, o también cuando hablamos de víboras por allí, los alacranes se alimentan de insectos. Por ahí dicen, no, las cucarachas chiquitas comen, por eso también lo vas a ver, viste, en las cámaras sépticas. Les gustan mucho las cucarachas chiquitas, las grandotas medio que las dejan, pero las chiquitas se las comen. Por eso... El ternerito de cucaracha. Claro, sí, el pichoncito. La blandita. Exacto. Por eso, todo lo que es esta temperatura, a ellos les favorece.
Vos me decías citronela, lo que es bueno para los jejenes, que no es que vaya a ser repelente, sino que evita que te aplique, tienen unas maxilas, no es como el mosquito que tiene ese piquito que te clava. Te muerde. Claro. Yo por ahí digo te muerde y queda feo, ¿viste? Sí. Pero tiene unas maxilas. El jején te clava las maxilas y de ahí saca la sangre. Deja un puntito rojo. Y te deja una la ronchita. roncha importante, pero porque tiene en su saliva tiene una sustancia que es que te permite que la sangre siga fluyendo porque chupan esa sangre, no tiene el piquito, sino que van chupando esa sangre de ahí de ese lugar. La ovitrampa. Y la ovitrampa son métodos que se utilizan por ahí para hacer monitoreo de poblaciones de mosquitos. En este momento la municipalidad lo está usando para ver si hay poblaciones de mosquitos o no. Pero bueno, tienen... Ok. Nacho, y vengo con Ezequiel, dale. Sí, no sé, a mí me pareció que nunca se fueron los mosquitos, ¿no? Como que hay mosquitos todo el año. Es cierto. No sé Sí. los aedes, que supongo que son más de la época del calor, pero justamente que se viene la época fuerte del dengue, ¿qué sirven los espirales, las pastillas, los aerosoles? Porque uno le tira a los mosquitos y como que te miran y dicen, ¿qué me está tirando? ¿Qué es lo que sirve para Perfume. protegerse, no? Bueno, todo sirve en el buen uso, ¿sí? Si yo hago un buen uso. Si yo no hago un buen uso, no sirve. Vos podés vaciar un frasco de insecticida, pero si tenés todas las ventanas abiertas no va a hacer efecto. Uno lo que tiene que ser consciente, bueno, primero que se está viendo que muchos insectos están haciendo resistencia. ¿Y por qué hacen resistencia? Por el mal uso. Y ese mal uso se da a veces por vos vaciaste el frasco, pero no le tocó el insecticida, o sea, no lo tocó el insecto el insecticida, no se muere. Ese que no se murió va a ser más fuerte. Sus crías, los que vengan después, sus generaciones, van a ser más fuertes porque van a ser resistentes a ese insecticida. ¿Qué hago para que un insecticida funcione? Bueno, en mi casa, primero lo que dijimos hoy al principio, mantengo el patio ordenado, vuelco todos los recipientes que puedan tener agua y fundamental, yo sé que es decorativo, pero no tengan plantitas en agua porque es el ideal. Vos, aunque le cambies el agua a la plantita, te lo atrae al mosquito. Vos siempre, si tenés la plantita en agua, vas a tener mosquitos adentro de tu casa, a menos que implementemos tela mosquitera, que eso es algo en lo que uno tiene que empezar a hacer inversión. Tela mosquitera. La tela mosquitera te va a mantener afuera todo lo que te puede producir daño o que nos molesta. Otra cosa, si vamos a usar insecticida dentro de la casa, siempre ser cuidadosos. Si tengo peces, tengo que taparlos. Si tengo tortuga, sacarla al patio si yo voy a hacer un control intradomiciliario. Cierro todas las ventanas, agarro el frasco de insecticida y suponete una pieza que es de 3 metros por 3 metros, apunto hacia arriba y cuento hasta 10, 1, 2, 3 o hasta 5 según. Lo que se tiene que hacer es una nube y esa nube, después cierro todo y eso lo dejo cerrado media hora. Esa es la forma de que va a actuar el insecticida. Bien. Si yo echo así, porque sí el insecticida no sirve, tengo que hacer eso. Está hecho, el aerosol está hecho con esa función, para que haga esa nube y esa nube quede en el aire, o sea, quede flotando y allí, cuando el mosquito sale, lo toca el mosquito y ahí el mosquito Tip se Saavedra, vengo con Ezequiel, dale. Bueno, yo sí soy uno de los que alumnos de Silvina atrapé un alacrán en un frasco. Vamos. Bien, un héroe. Me dio mucho miedo. Bien. Bravo. Así, gente así necesitamos. Mirá, La primera vez que te aplaude tanta gente en televisión. La primera vez que me aplauden. Que te aplaude. No, y un factor, yo vuelvo sobre los mosquitos, después del aplauso merecido. Hay una realidad, Silvia, corríjame o explíquenos, por nuestra geografía y nuestra flora, de que siempre vamos a tener mosquitos y es necesario fumigar en plazas o tal para poder, los chicos puedan jugar, etcétera, pero siempre vamos a tener mosquitos, ¿o no? Mirá, la fumigación, o sea, tiene también sus etapas. Sí. En el último tiempo que estuve en el municipio había tratado de regular todo el tema ese del uso, porque no hay que hacer abuso. Porque aparecen los mosquitos y salen con el humo. Y no es, o sea,
Vos tenés que hacerte un control que se hace en época, en agosto, septiembre, se colocan herbicidas en lugares, hablando del mosquito común, no El de la Culex, Aedes, exacto. el marrón. Del Culex, que es el que lo vas a tener, y en nuestra zona, que tenemos arroyos, que tenemos muchos barrios con cunetas y demás, va a aparecer más frecuentemente. Vos tenés que hacer un control con la herbicida. Y después se hacen, además del control que se puede hacer con esa fumigación, que tiene que ser con equipos adecuados, con dosis adecuadas, o sea, usando bien todas las herramientas, acompañarlo con el saneamiento ambiental. Y ese saneamiento ambiental es mantener el pasto cortado, las piletas domiciliarias, porque hay muchas piletas en domicilio, hay barrios, en los barrios del parque, zonas ahí que hay piletas que la conservan en verano, pero después en invierno están llenas de agua y agua estancada. Eso hace también que los mosquitos se críen. Entonces, otro tema, todo lo que es las bocas de tormenta. Viste que por allí no somos conscientes de cómo estamos tirando la basura. Tiramos plástico en cualquier lado. Se terminan tapando las bocas de tormenta y eso hace un lugar propicio para la reproducción de los mosquitos. Si esa agua corriera, o sea, si el agua corre y no queda estancada, no vas a tener el problema. El problema se da cuando te queda el agua estancada. Bien. Y por otro lado, eliminamos los controladores naturales. Claro. Cuando uno también hace abuso de los insecticidas, terminás El murciélago. murciélagos, sapos, ranas, que son los que se comen naturalmente los mosquitos. Sí, cierro con Nahuel y con Caro. Si un alacrán pica a un niño, ¿te das cuenta sí o sí, digamos? Llora. Llora porque es muy fuerte el dolor. Porque por ahí el miedo es si lo pican y uno no se da cuenta, digamos. No, te das cuenta por el dolor. Esa y otra, con respecto a las babosas, ¿no? En casa siempre hay babosas y no sé de dónde salen, dónde viven. Pero por la humedad puede ser. Creo que son inofensivas. Con la lluvia se ven caracoles un montón también. Sí, son inofensivas. Te voy a dar un tip casero. Incorporar un sapo a la casa y el sapo te va a comer babosa. ¡Qué horror! Y la sal gruesa echándole... Y las derrite. Pero eso es asesinarlas a la babosa. Qué raro. Es un asesinato. Llamen a Greenpeace, por favor. Asesino de babosa de Nogoyá. Es una tortura. Pero... Hola, buenas noches. Te quería consultar por el hecho de los cuidados personales para los niños, los productos, tanta variedad que vienen y las publicidades que empezamos a ver. ¿Qué es lo que se le recomienda más que nada ahora a los chicos, las vacaciones, la colonia, que se le pueda aplicar y el modo para prevenir el dengue, que es el mosquito que están más expuestos? Siempre, o sea, el Aedes es más un mosquito domiciliario. Vos lo vas a tener en tu casa, los controles son en el domicilio. Pero después vienen productos especiales para los niños. Vienen muchos en base a citronela, pero lo que tienen es que tenés que repetirlos continuamente. Y saber que si yo en mi casa incorporamos tela mosquitera. Mucha gente te dice, no, yo tengo una plantita de citronela. En realidad tenés que tener un cerco de citronela para que haga efecto. Y de vez en cuando frotar las hojitas para que eso largue el olor, porque si no, no va a hacer efecto. Pero son todas esas medidas. Pero lo principal es evitar que te quede el agua acumulada en tu casa. O sea, ¿y acumulada dónde? En recipientes. Hemos encontrado larvas de Aedes hasta en las bandejitas, los dispensers. ¿Viste el dispenser de agua cuando te queda la bandejita? ¿Las tapitas de gaseosa puede ser? Tapita de gaseosa, increíble. Cáscara de huevo, cuando a veces uno deja. Increíble. He encontrado en algunas oportunidades que por allí hay caños rotos, el piso es de cemento, hace como una piletita y he encontrado larvas ahí. Ese fue el último allá. ¿Cuánto tarda una larva, digamos? Con estas temperaturas, en 10 días tenés que, desde que se mojó el huevo hasta mosquito volando. Y con temperaturas más altas, en 7 días. Mirá vos, Silvi, para cerrar, porque no hablamos de la yarará o cualquier otra cualquier otra víbora venenosa. En caso de mordedura, ¿cómo actuar? Bien. Víboras venenosas, ¿qué cuidados tenemos que tener? Principalmente cuando vamos a la costa, vamos a pescar, vamos a lugares que la víbora no va a estar como el alacrán que puede estar intradomiciliario. Sí, en una zona que es periurbana con mucho y que tiene ríos cerca, siempre están cerca, río o arroyo cerca. Lo primero tengo que evitar que me pique, o sea, yo tengo para evitar que me muerda una yarará. Lo primero que tengo que hacer es ir viendo dónde voy. O sea, si me voy a sentar en un lugar donde veo el pasto alto, cuidado.
ir con un palito, con algo. Generalmente salimos con los perros. Estar atentos, si el perro ladra, estar atento porque puede ser una víbora. Por otro lado, no meter manos en troncos o mirar el piso. Siempre, cuando éramos chiquitos nosotros, que nos llevaban al campo, mi papá nos decía, miren el piso. Y era la forma en que vos la detectabas, o sea, estar alertas. No estar, uno sale, viste, a dispersarse y pierde la atención. Uno tiene que, si va a un lugar que tenés pasto alto, atenti porque puede, y cerca del río, de arroyo, atenti porque puede haber víboras. La yarará no es que te mate inmediatamente tampoco. Lo primero que tengo que hacer es mantener la calma. Si está con otra, o sea, si es una persona y está solo, bueno, mantengo la calma, me aflojo todo lo que puede estar ajustando, si tengo anillos, si tengo, o sea, todo lo que ajuste lo tengo que aflojar. Y me traslado a un hospital de cabecera. También los sueros tienen que ser aplicados en un lugar así porque son sueros que se llaman heterólogos, son hechos en caballo y pueden dar una anafilaxia o como una alergia severa. Entonces, a la persona que le aplican el suero tiene que estar en una terapia. Por otro lado, no hacer cortes, no hacer incisiones, no poner ningún inyectable, no poner nada. Al contrario, en vez de torniquete aflojo todo. Por eso. Pero lo otro es no poner nada inyectable. Nada de morder para sacar el veneno, no existe. Vos lo trasladás. Lo ideal es hacer el tratamiento dentro de las 8 horas, o sea, lo ideal, tenés hasta 8 horas que serían lo urgente. Se puede poner, o sea, se puede poner hielo, pero por ahí, viste... ¿Limpiar con nada? Agua. Agua, solamente se limpia agua. con agua y se hidrata al paciente. Bien. El tema del hielo no directo, ¿viste? O sea, nada que apriete. Tiene que estar todo bien flojito. Perfecto. Se puede levantar, si es una pierna, se puede llevar el miembro elevado, pero siempre con tranquilidad y recordar que no te va a matar inmediatamente. Hay hasta, o sea, siempre, cuanto antes se haga la antitoxina, es mejor, menos consecuencias. Pero tenés hasta 8 horas para poder hacer la antitoxina y que el tratamiento sea efectivo. Se recomienda andar con botas permanentemente en la zona de ira o en la zona aledaña al río. Y con pantalones, viste, anchos, media alta. Claro. Y siempre acordarse de eso. Si yo voy a andar en una zona con pastizal y ojo, botas. Y en esta época las vamos a ver con más actividad. Época de cría, época de reproducción. Silvina, este presente de ACUN, esta Copa del 11 es para vos. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y los televidentes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Silvi. Siempre es un gusto charlar contigo. Gracias por la invitación y de mi parte a disposición, ya saben. Muchas gracias. Bueno, hablando de recomendaciones, miren lo que traje hoy. Y si van de parte mía, no es para ustedes, manga de glotones. Esto, miren lo que tengo aquí. Chip de banana y nuez pecana, un precio increíble. ¿En esta cámara? Ahí está. Esto, aparte de si vas de parte mía, código Guachi, 10% de descuento. ¿Sabés dónde? En Punto Sano, en cualquiera de sus sucursales. ¿Querés alimentarte mejor y de forma consciente? En Punto Sano te ofrecemos una amplia variedad de frutos secos, productos keto, suplementos deportivos, productos para diabéticos, repostería, productos libres de gluten y más. Aprovechá el 5% de descuento pagando contado efectivo. Vení a nuestras sucursales de calle Ramírez 1639 entre La Paz y Don Bosco, Villa Guay 301 en esquina Belgrano o La Prida 484 casi Santiago del Estero. Tengo un consejo para Claudia Martínez para ir a Garden, porque este viernes, Claudia, en Garden hay un tributo a Maná. Ya te lo voy a contar. ¿Vamos a Garden? Dale. Garden Club de jardinería, bracería y sanguichería, abiertos de jueves a sábados por la noche, domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón y Dino Bartoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Cada día más lindo, Garden. Mirá, Ecos, este viernes, reservas necesarias al WhatsApp de Garden. Ahí está un tributo Maná, este viernes vas. Los conozco. ¿Los conoces? ¿Te gusta, Mariano? Bueno, ahí está. Claudia, que es fanática de Maná, va a ir a ver Ecos este viernes a Garden con reservar la mesa, Claudia. No te quedes sin lugar, porque después llegás y no hay más mesa y te quedan en la puerta escuchando ahí. Por supuesto. Bueno, 23:04, pasamos poquito. Esto el jueves no puede ocurrir, ya saben. Bueno, querido panel, gracias por estar en esta noche invernal, casi otoñal, no tan primaveral. Nos reencontramos el jueves. Que descansen. Chau.